Bueno, muy bien. Entonces, recordemos, vamos a retroalimentar un poco, que estamos viendo, estamos ubicados en el capítulo 14. Y la clase pasada estuvimos trabajando acerca del ministerio que tuvieron los ángeles en el Antiguo Testamento. Vimos algunas características y ahora vamos a ver que de nuevo, en este tiempo de Apocalipsis, los ángeles van a tener una relación directa con el pueblo de Israel y van a tener que ver con su salvación y las recompensas de la misma manera como fue en el pasado. Entonces, veíamos la clase pasada que ellos, la ley fue por medio de los ángeles y como aquellos que creyeron y obedecieron, pues obtuvieron la salvación en su momento. De nuevo, entonces en estos tiempos, vamos a ver que ellos van a intervenir con un evangelio nuevo, que se llama el evangelio eterno. Dice en Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, entonces veíamos la clase pasada que a través de las distintas administraciones han habido distintos evangelios. Tenemos en estos tiempos, está corriendo en paralelo, están corriendo el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, y para nosotros tenemos el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero para aquellos tiempos tan difíciles, y como vamos a ver, que serán los últimos 3 años y medio, los tiempos de la gran tribulación, hay un evangelio preparado específicamente para este momento, que se llama el evangelio eterno. Bien, entonces, la clase pasada empezamos o iniciamos viendo esta palabra eterno, que también está traducida para siempre, por los siglos de los siglos, eternamente, sempiterno. Y los autores de 1800 hablan acerca, específicamente Charles Welsh, Bullinger, que esta palabra eterno, eternamente, se ha traducido erróneamente. ¿Por qué? Porque los traductores la dejaron según su punto de vista y ellos lo que vieron es que ese eternamente para ellos es un tiempo que no tiene principio ni fin. Vamos a ver que hay unos versículos donde está utilizada esta palabra y también vamos a ver que esto es una directa contradicción con lo que Dios dice, por lo que algunas personas pueden llegar a confundirse. Entonces, en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, ahí está nuestra palabra, preparado para el diablo y sus ángeles. Otro versículo, en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí vamos a empezar a ver que esa palabra eterno es la palabra aion. Bien, entonces, estos versículos llegan a confundir a algunos creyentes, pues la muerte, las llamas de fuego que atormentarán eternamente por los siglos de los siglos para siempre, serían, según el contexto de estos autores, permanentes, es decir, que no tendrían principio y no tendrían fin, ¿sí? Como lo dice ahí. Pero ¿qué sucede? Esto sería una contradicción directa a la palabra de Dios, pues todo lo que ofende, es decir, el pecado, Satanás y sus huestes, la muerte, Dios dice que será destruido en el lago de fuego. Eso quiere decir que todos van a desaparecer. Nuestro Dios es tan misericordioso que no podría tener eternamente a alguien sufriendo un tormento, ¿sí? Día y noche por siempre. Entonces, parte de lo que queremos ver en esta sección de la palabra es que nos quede claro esta palabra aion, eterno, ¿sí?
Entonces, la palabra dice lo contrario. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí no dice que va a ser tenida eternamente, sino que va a ser destruido. La palabra destruido es la palabra griega 2673, katargeo, que literalmente significa reducir a inactividad. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos que considerar que cuando Dios creó a los ángeles y les dio libre albedrío, de alguna manera, Él tuvo que haber colocado condiciones para que ellos se mantuvieran firmes, creyendo, haciendo parte de lo que Dios les tenía guardado, propuesto para ellos, o no, ¿sí? Por tanto, ellos debían asumir si lo aceptaban o no, y si era un no, ellos sabían que iban a ser destruidos. Entonces, Dios es misericordioso, pero Él es muy claro. Por eso al final, como lo vamos a ver, efectivamente el diablo, sus huestes, la muerte, el falso profeta, van a ser destruidos. Y esto contradice directamente si se tradujera la palabra eterno como algo que no tiene fin. Dios dice no, ellos en su momento van a ser destruidos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Durante los 1000 años que el diablo va a ser encarcelado, sí que va a sufrir un tormento. Es ahí donde él va a pagar claramente toda su crueldad, porque además él sabe que ya no puede arrepentirse. Nosotros tenemos esa posibilidad porque fueron nuestras condiciones. El Señor Jesucristo nos fue dado para arrepentimiento y para salvarnos. El diablo ya no tiene esta oportunidad. Así que durante los 1000 años que él va a estar encerrado, efectivamente va a sufrir el castigo por su maldad y al final va a desaparecer. Entonces, como él sabe eso, vamos a ver que después de que pasen estos 1000 años, él inmediatamente va a volver a rebelarse y va a juntar a la mayor cantidad de naciones otra vez en contra de Dios, pero ahí es donde va a descender fuego del cielo y efectivamente él ya es lanzado a este lago de fuego donde va a ser destruido. Entonces, es muy importante ir teniendo este término claro. No es fácil porque es un desaprender grande. Todos tenemos inserto esa palabra eterno como algo que no tiene fin. Ahora hay que entender que efectivamente, veíamos la clase pasada, que lo podemos traducir, o dice Charles Welch, que hay una mejor traducción. Entonces, la palabra eterno, que es la palabra en hebreo olam, y en el Nuevo Testamento la palabra griega aionion, ¿sí? Es la palabra 166. Entonces, ya dijimos que hay muchas traducciones de este olam en el antiguo o de aionion, perpetuo, por siempre, por los siglos de los siglos. Bien, y específicamente significan un periodo o periodos de tiempo que han tenido o vendrán a tener un principio y que han tenido o vendrán a tener un final. Entonces, se proponía en la clase pasada que para nuestra mente y poderlo tener claro, la palabra eterno, es mejor decir la palabra aionion, para que nos quede diferente, es una era o una edad, aunque sea prolongada, y como lo vamos a ver hoy, han habido eras, aionion, muy prolongadas. Y veíamos el ejemplo de las eras geológicas de la Tierra, que efectivamente por sus características los científicos las clasificaron de una manera, y una era se diferencia de la otra. Tiene un comienzo y específicamente tiene una terminación. Y luego viene la otra era, un comienzo y una terminación, y así sucesivamente. Entonces, la palabra aionion efectivamente es un tiempo que tiene un comienzo y tiene un final. Con esa idea, entonces, Charles Welch, él da unos ejemplos para que uno vaya teniendo una mejor idea de cómo se puede utilizar esta palabra.
la idea es que poco a poco, cada vez que nosotros veamos estas palabras, podamos ir insertando de alguna manera, debe casar, ¿sí? De una manera perfecta, que es un tiempo inicial y un tiempo final. Entonces, un ejemplo en el libro de Eclesiastés, que es un libro que nos trae muchas enseñanzas, en el capítulo 3:1 dice: todo tiene su tiempo, ese es el contexto, y todo lo que se quiere debajo del sol, debajo del cielo, perdón, tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En el versículo 9 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, esa palabra eternidad, dice Charles Welsh, que podría tener una mejor traducción. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él ha puesto la era en sus corazones. Es decir, Dios ha puesto en cada uno de nosotros un tiempo, ¿sí? Que comienza en algún lado y termina en otro lado, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por el contexto, podríamos entender que cada uno de nosotros tiene un tiempo de comenzar y tiene un tiempo de morir, ¿sí? Y Él ha puesto esta era o este tiempo en nuestro corazón. Más adelante, dice en el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Otra vez la palabra olam. Una mejor traducción sería: cualquier cosa que Dios haga, así será por la era o así será por el tiempo. Volvemos al contexto, está hablando del tiempo que tiene un hombre durante su vida para hacer todas las cosas. Entonces, dice que cualquier cosa que Dios haga, así será por ese tiempo que tiene de nacer hasta el tiempo que tiene de morir. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Bien, más adelante, en el mismo capítulo de Eclesiastés 9, también hay otra enseñanza, dice acá: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Esta primera parte pues nos está hablando del viejo hombre, que está lleno de insensatez, de maldad, etc. Versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Ese es el suceso que nos acontece a todos. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Muy importante. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ese nunca más es la palabra olam. Dice Charles Wells que una mejor traducción sería: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tendrán ya más parte en la era, ¿sí? En ese tiempo que comienza y termina, efectivamente la persona que va a morir ya no tiene más, no será nunca más, porque ese nunca más puede traducirse como lo dicen algunos, que como si no se fueran a levantar. No, efectivamente, una persona que va a dormir ya no tiene más parte en este tiempo, ¿sí? O sea, él va a descansar. Bien, los usos, algunos de los ejemplos que da Charles Wells del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento, que son la palabra aionion, son más cercanos a nosotros, ¿sí? Tenemos el libro de Efesios, que hemos visto estos versículos en 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
ahí esa palabra siglo es la palabra aionium, sino en el venidero. Una mejor traducción sería principados y potestades de esta era, fíjense, de estos tiempos que tienen un comienzo y un final, y de la venidera, de la era venidera. Lo mismo en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa palabra mundo también es aionium. Dice que una mejor traducción sería siguiendo la corriente de la era del mundo. Efectivamente, de estos tiempos que tienen un comienzo y un final, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, no es todo el tiempo, sino no, son estos tiempos. Y lo mismo ahí dice, para mostrar en los siglos venideros, Charles dice, para mostrar en las eras venideras, porque efectivamente vienen otra era, donde habrá un comienzo y habrá un final. En Efesios 3:10 dice, en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La mejor traducción, conforme al propósito de las eras, ¿sí? Es eterno, las eras que hizo en Cristo Jesús nuestro. Bien, y por los siglos de los siglos se traduciría mejor por la era de las eras. Entonces, Charles sugiere que todo el tiempo, todas estas palabras nosotros vayamos incorporándolas como un tiempo que tiene un comienzo y tiene un final. Y esto va encajando y vamos a ver algunos versículos en el trabajo que venimos a hacer de Apocalipsis que efectivamente no se puede hablar de lo eterno como si fuera todo. No, necesariamente Dios tiene unas eras muy específicas donde comienza y termina. Bien, entonces, teniendo esto claro, este evangelio aionium, eterno, que tiene un comienzo y un final, no se debe confundir con la palabra administraciones o dispensaciones, que son los tratos de Dios con el hombre de acuerdo a unos contextos. No, es un tiempo donde hay un comienzo y un final, ¿sí? Bien, también es importante saber que en la Biblia, si ese fuese el caso, hablar de la eternidad, de un tiempo sin fin, no dice nada de lo que sucederá luego del milenio, ¿sí? Cuando Dios sea todo en todo, la palabra no habla, si se pudiera decir, de esa eternidad, de un tiempo sin fin, no dice nada. Entonces, volvamos a lo nuestro. Este evangelio eterno, anunciado por un ángel proveniente del cielo, es específico y apropiado para el tiempo tan terrible que se va a vivir. Van a ser los últimos 3 años y medio. Así que las condiciones son totalmente únicas y nunca antes las ha habido, ¿sí? Este evangelio, al contrario del evangelio del reino, de la gracia o de las inescrutables riquezas, no demanda la fe. Nosotros en estos tiempos andamos por fe, no por vista, ¿sí? Lo creemos. Para poder entrar en el reino de Dios hay que tener fe para poderlo hacer. Contrario a este evangelio que es única y exclusiva. Temer a Dios, darle gloria. No es necesaria la fe, es saber que hay un Dios arriba, ¿sí? Y le doy la gloria. Eso es lo único que van a poder hacer estos hombres en estos tiempos tan difíciles. No hay tiempo de reunirse, no hay tiempo de evangelizar, no hay tiempo de ir a las casas y proclamar. No, el tiempo es presión, es difícil, así que con que ellos levanten sus ojos al cielo y crean, ¿sí? Digo yo, acepten, entonces no tanto creen, acepten, ¿sí? Y teman a Dios y le den la gloria, ya, serán salvos. Este evangelio se puede comparar con lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Ellos, sus buenas nuevas,
eran sencillamente obedecer de una forma pasiva. ¿Qué tenían que hacer? No comer del árbol. No requería la fe, no tenían que hacer un gran esfuerzo ¿sí? de hacer algo, ir más allá. No, sencillamente era una obediencia pasiva, era obedecer. De la misma manera será al final. El Evangelio, para ellos las buenas nuevas será temer a Dios, o sea, reverenciarlo, respetarlo, mostrarle un temor reverente, ¿sí? Un respeto y darle la gloria. Entonces, es muy importante que nos ubiquemos en el contexto. No hay fe, no hay tiempo de caminar por fe, no, solamente creer a Dios y darle la gloria. Bien, entonces, en Apocalipsis no se habla de cómo va a ser este ministerio que va a ser llevado, traído por los ángeles, no se dice cómo, sino únicamente se habla de cómo se gana la salvación, que es temer a Dios y darle la gloria. No, Dios no nos muestra nada más, ¿sí? Las gentes que vivan en estos escenarios van a ser perseguidos, presionados, tendrán grandes necesidades de todo tipo, ¿sí? Y tendrán que poner sus ojos en Dios y confiar, teniendo en cuenta siempre que el tiempo es breve. Es como si es un abrir y cerrar de ojos lo que Dios siempre les ha dicho, ¿sí? Los creyentes no podrán ocupar su tiempo para dar testimonio, no hay tiempo, pero nuestro Dios nunca se deja sin testimonio. Como los hombres no van a poder hacerlo, lo van a hacer los ángeles. Y recordemos que los ángeles van a estar en medio de los hombres, no necesariamente van a tener alas ni van a ser querubines, sino van a tener, como fue en otros tiempos, la imagen de hombres y van a poder estar en medio de ellos llevando este evangelio de temer y respetar a Dios y darle la gloria. Así, pero nadie se va a quedar sin escuchar. Bien, el contexto, ¿por qué decimos que va a ser de presión, va a ser difícil? Porque están cayendo los juicios están cayendo, los hay's, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya los demonios han sido desatados, están cayendo las plagas. Pero en medio de todo esto la palabra dice que los hombres no se arrepienten, ¿sí? ¿Por qué se puede deducir que los hombres no se arrepienten? Ya no lo había dicho la palabra, ¿sí? Y como no se arrepienten, pues no van a ser grandes cantidades de hombres porque ellos tienen como esa ceguera, nos lo dice Apocalipsis 9:20, que ya lo habíamos trabajado, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nosotros lo podemos ver. Hay hombres que creen que están en lo correcto. Ellos deciden, por ejemplo, acerca de lo que creen que está bien. Y así viven, y está bien. Y no pueden ver que eso está mal, ¿sí? Porque ellos creen que son sus propios dioses y deciden cómo vivir su vida. Lo vemos ya en estos tiempos, con todo lo que está pasando, con toda esta revolución sexual, por decirlo de alguna forma, dejaron fuera a Dios y se convirtieron en sus propios, ¿sí? En sus propias leyes y en sus propias convicciones. Imaginémonos un poco más allá, aunque es solo levantar los ojos al cielo y ver que hay un creador, ¿sí? No lo van a poder hacer. Por eso la palabra dice que no se arrepintieron, no se arrepintieron. Entonces, es importante entender el mensaje tan sencillo que trae este evangelio, pero para ellos va a ser muy difícil porque el hombre va a estar suficientemente endiosado creyendo que él tiene las soluciones. Bien, ¿qué vamos a ver? Hermosísimo. Esta visión del ángel que tiene el evangelio eterno vuelve atrás. Entonces, acordémonos que Dios
en el Apocalipsis se va adelante, nos muestra en visiones lo que va a suceder, o hay otros momentos donde regresa atrás. En este momento, esto que está sucediendo con este ángel es atrás. ¿Por qué? Porque tiene que ser la predicación anterior a la adoración y marca de la bestia. Recuerdan que ya habíamos visto que ellos se marcaron, bueno, pero entonces esto que estamos viendo de este ángel es atrás. Antes de que los hombres se marquen, van a ser evangelizados. Estos ángeles les van a entregar las buenas nuevas de que no adoren a la bestia, de que no se marquen, porque sencillamente se pueden salvar temiendo y dándole la gloria a Dios. Entonces, recordemos cómo son los tiempos. Entonces tenemos los 7 años. Durante los primeros 3 años y medio, que es o solamente la tribulación, claro, están cayendo juicios. Entonces, están todavía sobre la tierra los 144,000, que ya hemos visto ampliamente. Ellos están hablando la palabra y recuerden que su cosecha es la gran multitud. Pero al mismo tiempo, estos ángeles durante estos 3 años y medio están evangelizando con este evangelio de temed y darle la gloria a Dios. Pero en el momento en que comiencen los últimos 3 años y medio, es decir, la gran tribulación, ya los 144,000 fueron arrebatados. Ellos son los vencedores que se mostraron en el capítulo anterior. ¿Y quiénes quedan? Entonces quedan los ángeles durante los últimos 3 años y medio hablando. Ellos son los que van a invitar a todos los habitantes de la tierra. Recordemos que ellos se muestran en la mitad del cielo, diciéndonos que todo el mundo va a escuchar. ¿Qué van a hablar? Que no se debe adorar a la bestia, que tan solo adoren a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Fíjense que aquí no estamos hablando ni de Jesucristo, ni de la fe, no, solamente que no adoren a la bestia, que adoren a Dios. Por eso, entonces, temed y dale la gloria a Dios, con voz fuerte. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento en que van a ser juzgados todos. Entonces, antes de que esto suceda, no adoren a la bestia, adoren al Creador, allá arriba de los cielos y de la tierra. Bien, entonces, algo bellísimo que ya lo podemos entender. Este evangelio, Aionion, es Aionion porque debe tener un comienzo y debe tener un final. Y esto que estamos viendo acá nos lleva de vuelta al principio. Entonces, ¿dónde comenzó la predicación acerca del Creador? ¿De quién creó los cielos y la tierra? Eso fue en la primera dispensación, donde Dios trataba directamente con los hombres, ¿sí? Recordemos que tenemos este tiempo donde Dios hablaba directamente de Él como creador, de temerle a Él. Y al final, en este tiempo tan difícil, se termina, o digamos, es como el final de esta predicación. Lo vamos a mirar a través de los ejemplos. Ahí podemos ver que efectivamente el evangelio que habla de Dios como creador, ¿sí? Mirando a los cielos únicamente, empezó con la primera dispensación donde Dios trata con los hombres y va a terminar en esta administración con que efectivamente Dios trata con los hombres a través de los ángeles. Entonces, podemos verlo mirando quiénes eran Abraham, José, Job, estos hombres, ¿sí? Y qué tenían en su corazón, o sea, qué había ahí. Entonces, miremos, por ejemplo, en Génesis 22:2, cómo se vuelve al comienzo. Aquí, en ningún lado se habla de la obra redentora de Cristo como Salvador, ¿sí?
Entonces, en Génesis 22:12, miremos las palabras que Dios le dice a Abraham. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, y miren, aquí está, que temes a Dios, que reverencias, que respetas, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, aquí podemos ver que es el mismo evangelio que se está predicando en Apocalipsis, que es temer a Dios. Bien, José, ya sabemos que José, que fue el que llegó a ser el segundo en mando allá en Egipto, bueno, Génesis 42:18 dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios, ¿sí? Y por tanto, obviamente le da la gloria. Job, dice, en Job hubo 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, aquí ya nos podemos dar una idea de que este eterno, claro, tiene un comienzo, ¿sí? Cuando Dios trató con estos hombres y ellos amaban y respetaban a Dios, lo reverenciaban y le daban la gloria. Sigamos. Las parteras egipcias, dice en Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios. Ahí está. Sí, eso era lo que había en el corazón de ellas. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, aquí está lo que había en el corazón de ellas. Entonces, en el Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria, adoradlo a Él, no a la bestia, recordemos los tiempos, sino a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es Dios como creador quien se proclama y es a través de un ángel, no por hombre alguno. Esta es la base en que se demanda la adoración. Consideración. ¿En qué estado se encontrará entonces la tierra cuando solamente pueda ser proclamada esta parte primaria del Evangelio? Imaginémonos cómo podrán ser los eventos, las situaciones, los escenarios, que ya no se va a hablar de Jesucristo como el Salvador, de su obra redentiva, de todo lo que hoy hablamos, de las riquezas de Cristo Jesús. No, únicamente vamos al comienzo. Entonces, ahora sí tiene sentido. Este evangelio Aionion, ¿por qué Aionion? Porque tuvo un comienzo y tiene un final. Este comienzo fue en esta administración donde Dios trataba con el hombre y él como creador, ¿sí? Pedía, ¿sí? La adoración, la honra, la gloria de él como creador, y al final también los hombres con que le den la gloria y la honra al creador de los cielos y de la tierra. Es ahí donde podemos ver cómo la palabra encaja perfectamente. No es un evangelio sin principio ni fin, no porque contradice la palabra, sino es el evangelio de temer a Dios y darle la gloria, como fue en el principio, en este tiempo donde Dios trataba directamente con los hombres, y al final, efectivamente, como Dios trataba con los hombres. Bien. Entonces, en la próxima clase vamos a seguir trabajando. Lo importante es que nosotros vayamos pidiéndole a Dios que nos ilumine acerca de esta palabra Aionion, Olam en el hebreo, que caja y efectivamente para que nos muestre que los tiempos no son eternos ni perpetuos, sino que Dios hizo todo perfecto para que encaje dentro de un tiempo que tiene un principio y un fin. Que Dios los bendiga.
Juan. Sí, claro. ¿Me escucháis bien? Bien, Juan, sí, señor. Oh, qué bueno. Me ha venido al corazón cuando estábamos leyendo esto último de las parteras. Las parteras eran egipcias. Eh, No aparece. hay una, hay una compañía que se van a presentar delante del trono y os acordáis que el Señor Jesucristo les va a decir que entren al reino. Y el motivo, ellos ni van a saber por qué. Y Jesucristo les dice, porque cuando tuve hambre me disteis de comer y cuando tuve sed me disteis de beber. Y ellos le preguntan, ¿cuándo hicimos esto contigo? De ahí que no eran conscientes. Y él les responde, cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, sus hermanos judíos, y se estaba refiriendo específicamente en todas las edades, pero específicamente en el tiempo del Apocalipsis. Van a ser perseguidos. En el Apocalipsis se divide la gente, los adoradores de la bestia y el falso profeta y el que lleva los caballos, que es toda la organización política mundial que va a pedir la adoración, y los que teman a Dios, a sí mismo. Y efectivamente, en ese tiempo de las naciones, aquellos que, huyendo sus hermanos por la persecución tan grave que van a sufrir, pues que se compadezcan de ellos y en vez de agobiarles en esa tribulación tan enorme, pues que se dediquen a acogerlos. Y esto es lo que han hecho las parteras. Me encanta haberlo leído ahora y a ver esa pequeña luz. Y al contrario, otros van a aparecer en que digan, pero nosotros no hicimos milagros en tu nombre y no echamos demonios. Y él le dijo, nunca os conocí. Y él dice, y ahí vuelve otra vez a repetir lo del tormento. Tened cuidado, porque si seguís comportándoos de esa manera, vais a lo que, en fin, se llama el Gehenna, que tiene su explicación. Pero bueno, es un paréntesis, lo acabo de ver y me encanta. Las parteras eran egipcias, pero temieron a Dios, igual que aquellos que se van a presentar, pues, delante del trono y le dieron de comer y de beber a los hermanos judíos de nuestro Señor Jesucristo cuando andaba aquí en la tierra, precisamente en esa época de gran tribulación. Bueno, es un paréntesis. ¿Qué pienso que podrá ser provechoso hacer hoy? Porque lo que estamos viendo, como lo está exponiendo Amparo, digamos que es una vista al microscopio de todos los versículos que vamos viendo del Apocalipsis. Pero no debemos perder de vista un cuadro general de lo que llevamos visto. Y podemos contarlo desde el tiempo actual en el que vivimos. Nuestro Dios nos dice que debíamos conocer las señales de nuestro tiempo. Y las señales de nuestro tiempo, él dice que observemos a la higuera. La higuera es un árbol que habla de los privilegios de Israel, que en este momento es Loami. Pero nuestro Dios nunca se ha olvidado de ellos y continúa teniendo los mismos propósitos con esta nación
que se propuso desde el principio. Y él dice: cuando veáis a la higuera que sus hojas ya están tiernas, sabed que el verano está cerca. Y esto pues sucedió. Las hojas están tiernas en este momento. La nación de Israel fue reconocida después de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día está acogida por todas las naciones. Por eso sabemos que el verano está cerca. El verano es nuestra esperanza, podríamos ponerlo así, y esperamos la Epifanía. Aguardamos lo que sabemos del gran secreto. Pero es bueno conocer la palabra profética más cierta y segura, lo que va a suceder en el mundo. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra aparición en gloria, cuando Jesucristo allí se manifieste, pues entra este periodo que llamamos nosotros en Apocalipsis, significa revelación, que es la revelación de Jesucristo física. Y todo este libro ocupa no solo los 7 años, sino que, como vamos a ver en los capítulos siguientes, pues trata también del reino. Todo el Evangelio de Mateo está escrito con las parábolas del reino, cómo se va a regir con esa vara de hierro, cómo se va a llevar su conocimiento sobre la tierra, cómo las aguas cubren el mar, va a ser maravilloso, y van a ser los 1000 años en que Satanás esté encerrado y no podrá engañar a las naciones, y donde ciertamente vamos a ver que el hombre, con las mejores condiciones como va a haber en ese tiempo, pues algunos no podrán hacer mal ninguno, porque va a haber supervisión de ángeles y por tanto ellos no podrán hacer mal ninguno, pero sí obedecer fingidamente. Esto también se encuentra en el Apocalipsis y va justo hasta el final. Es decir, cuando ya el último enemigo sea destruido, que es la muerte, y sea lanzado al lago de fuego tanto Satanás como sus huestes, como toda la simiente suya, y entonces le entregue el Hijo todo en sus manos al Padre, totalmente reconciliado. Y de esa era, en cuanto comience y qué es lo que va a suceder, pues imaginándonos cómo es nuestro Dios, debe ser maravillosa. Son los nuevos cielos y tierra, porque todo esto que vemos aquí va a ser fundido en el fuego y Dios va a traer nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cómo será eso? La Biblia habla muy poco o nada de ese tiempo. De ahí que cuando veamos eterno, sempiterno, siglos de los siglos, bueno, pues todo se tiene que acabar efectivamente en ese momento, porque a partir de ahí la palabra de Dios no nos dice casi nada. Bueno, el recuento entonces es genial porque nos mantiene un poco más vivo el cuadro de todo lo que llevamos viendo cuando nosotros, correspondiendo con el gran misterio, alcancemos nuestra esperanza, que es la Epifanía. Pues sabemos en el Apocalipsis, comienza en el capítulo 1, diciéndonos cómo llevó a Juan a Patmos para que diese esta revelación, para que diese esta información de lo que va a suceder y que sus hijos pues estuviesen informados de lo que aquí va a ocurrir en la tierra. Antes que nada, imaginaros si todos los creyentes fuesen a salir en la Epifanía, entonces solo quedarían incrédulos aquí en la tierra. Es por esto que sabemos que están corriendo 2 administraciones, como decía Amparo. En este momento está ciertamente el libro de Juan,
y sus epístolas que están escritas para el mundo y que son posteriores al misterio. Y es para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no tienen nada que ver con los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, que somos nosotros, como está explicado en las epístolas posteriores, las 7 últimas de Pablo. No salen todos los creyentes en la Epifanía. Ciertamente algunos se quedan aquí y además otros que aparecerán en ese tiempo. De manera que para esos creyentes está escrito el libro del Apocalipsis. Y es como decía Amparo, nosotros lo vemos por figuras, pero ellos lo van a ver claramente. Van a ver esa confederación de naciones. Pero como digo, el capítulo 1 comienza de esta manera, diciendo que Dios lo lleva a Patmos, que es una pequeña isla entre Europa y Asia, lo cual es hermoso que sea allí. Es un punto mínimo, una isla muy pequeñita, pero que hace la ligación de los dos mundos conocidos al tiempo que se escribieron las escrituras. Es genial. Tenemos, por tanto, el comienzo de este capítulo 1 es la figura del Hijo del Hombre, que siempre se refiere, es el título que se le da a nuestro Señor Jesucristo en relación a los juicios. Siempre que veamos el Hijo del Hombre es con el juicio. Y vemos que es una figura poderosísima. Es decir, el Cristo que nosotros tenemos en nuestra idea, aquí no estamos habituados a verlo, pero es un ser poderoso. O sea, toda la descripción que tiene de sus vestuarios, de sus ojos como llamas ardientes, de su lengua que es como una espada aguda saliendo de su boca, todo lo que sale, sus piernas, todo esto nos indica efectivamente que ahí va a la batalla. Es así mismo, esta es la descripción que nos da. Recordar que nuestro Señor Jesucristo no viene para otra vez volver a ser repudiado, vilipendiado, torturado. No, aquí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una imagen que debemos mantener suya. Efectivamente, él nunca más va a sufrir. Bueno, después entonces, en el capítulo 2, ¿ok? Tenemos los mensajes a las iglesias. Tenemos los mensajes a las iglesias que van a perdurar durante estos 7 años. Y tenemos los mensajes. Esto no es simplemente el principio del Apocalipsis, sino que sabemos que esto nos da el cuadro general de los creyentes a través de todo el libro del Apocalipsis. Y es aquí, en estos mensajes, donde vemos la crueldad que va a tener este tiempo. Cómo van a ser perseguidos, cómo van a tener hambre, cómo van a tener sed. También se nos hace ver que cada iglesia tiene su ángel, que son 7, que también estará firme por ellos, pero es una gran batalla lo que va a haber, más o menos como lo que tenemos hoy nosotros, nuestra batalla, ciertamente con todos los problemas y angustias que tenemos, pero en Cristo conseguimos reposar y aguardar que lleguen todas las promesas que Él nos tiene escritas en estas 7 últimas epístolas. Bueno, pues aquí es exactamente igual. Aquí Él les dice por todo lo que van a pasar, y esto es lo que nos hace ver
todo el escenario, efectivamente. ¿Y cómo les pide que se mantengan firmes? Primero porque el tiempo es breve, porque Él viene. Y pasando por todo ese escenario, se tienen que mantener firmes. Yo quiero haceros un hincapié, digamos que resaltar la última iglesia. Es decir, la última iglesia, dice nuestro Dios, que es la que intenta, huyendo de las amenazas de los caballos, del caballo blanco que viene para vencer y que se presenta como la solución del mundo en el hombre, 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 y es el que va a imponer esa adoración a los hombres. Bueno, pues la última iglesia, que corresponde con el último periodo de los creyentes, muchos se van a enfriar en su amor a Dios y van a querer huir de las persecuciones que van a tener que soportar. Y por eso dice que no son ni fríos ni calientes, sino que ciertamente piensan que así se pueden librar y al mismo tiempo ganarse las recompensas que nuestro Dios aquí en estos mensajes a la iglesia pues pregona. Y nuestro Dios dice, este es el peor. Es decir, o bien sois fríos o bien sois calientes, pero tomad una decisión. Es como les dijo Josué las últimas palabras al pueblo. ¿Muy bien? Decidid hoy a quién vais a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero la situación será tan cruel que los hombres, y si os dais cuenta, no es muy distinto de lo que ocurre hoy. Es esta distinción que andamos haciendo ya desde hace mucho tiempo entre el viejo y el nuevo hombre. Lo que es cierto es que los creyentes, yo diría que un 90% o más, vive por las dos naturalezas y no hace caso a Dios en saber, porque Dios nos lo dice, que en nuestra carne no habita nada de bueno. Entonces podemos sacar lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Pero esto es estar en el medio. Y esto ciertamente es al estado en que van a llegar las iglesias. De tal manera se enfría su amor que quieren, huyendo de las embestidas del adversario, pues aprovechar lo mejor de los dos lugares. Pero sin embargo, nuestro Dios es muy claro que eso es lo peor. Bueno, esto, como digo, no es solo al principio, sino que esto extiéndese por todo el tiempo, los 7 años del Apocalipsis. Es el estado de las iglesias, como van a estar durante este tiempo y esa duración. Es genial que lo podáis leer, no solamente cuando nos juntamos, sino que ciertamente el Espíritu os ilumine en el cuadro general. Bueno, ¿os acordáis que después también el Hijo del Hombre es el que puede, como cordero, ir abriendo los sellos? Va abriendo los sellos de aquel libro que estaba sellado y que nadie podía abrir a no ser él. Y comienzan entonces los caballos. ¿Okay? Antes que esto también me gusta, esto es el capítulo 5, ya, pero antes que esto, el 4, nos hace una visión de Juan del trono, en los lugares celestes, más arriba de la bóveda, donde se encuentran algunos principados y potestades de maldad. Pues por arriba se ve el trono y se ven los seres tan poderosos de parte de nuestro Dios que nunca se revelaron. Se ven los 4 seres vivientes que tienen que ver con la sujeción de toda la creación que Dios hizo, tienen esa responsabilidad,
Vemos a los 24 ancianos, 12 más 12, lo cual nos habla de gobierno. ¿Gobierno sobre qué? Gobierno sobre los millones y millones y millones de ángeles que no se revelaron y que están en esa bóveda. Y los vemos todos alrededor del trono. Y vemos que echan sus coronas a los pies del Hijo del Hombre, a los pies de aquel ser poderosísimo que va a comenzar la batalla final de los 7 años que ahí vienen. Fijaros, todo esto es en figuras, pero lo tenemos ya muy claro. Es decir, esto es una gran batalla lo que se va a dar ahí. La misma batalla de todas las edades, desde que el adversario se rebeló intentando obstruir los propósitos de nuestro Dios. Bueno, pues esto es la batalla final y es muy, muy, muy literal. Y nos lo hace ver con estas figuras. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y los millones de ángeles postrándose, adorando al Hijo del Hombre, son que todos colocan sus poderes al servicio del Hijo del Hombre que comanda toda la batalla que va a haber. Así mismo. Y entonces comienza a destapar los sellos del rollo. Va a destaparnos los sellos que tenía ese rollo. Y en ese rollo vemos que sale el caballo blanco, los 4 primeros sellos es el caballo blanco. Y ya sabemos que es un poder mundial como el que vemos hoy, las naciones reunificándose, las naciones tomando convenios y pactos, ¿okay? Y dice que viene para vencer en la tierra, por supuesto, y que son ellos los que van a dominar el mundo, aunque haya sus luchas entre ellos, pero hay las Naciones Unidas, la NATO, los países del este, todo conformándose en este caballo blanco. Y este caballo blanco viene para ofrecer la solución mundial, como lo vemos hoy en las noticias de la televisión, como siempre están hablando de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, va a ser necesario esto, va a ser, tenemos que hacer, es como se presentan. Y sabemos que este va a ser la primera señal del Apocalipsis. Naturalmente, a los que no se pongan debajo de este dominio, pues comienza la guerra. La guerra exactamente, como dice Amir Sarfati, que nadie se confunda ni intente hacer este escenario de las guerras, porque siempre hubo rumores de guerra, desde que el hombre cayó y que le dio lugar al adversario, pero esto va a ser tan general y tan cruel que no dejará a nadie ninguna duda, efectivamente, de que son los 7 últimos años del Apocalipsis. Los escenarios serán demasiado crueles y, como Amparo ha estado diciendo, pues no solo guerras entre los hombres, sino los poderes espirituales en medio de todo esto, como nunca antes se ha visto. Bueno, tenemos efectivamente con este hambre los alimentos de la tierra van a faltar, así que el siguiente caballo es el del hambre. Así mismo, sobre todo recrudecido en el territorio de la tierra prometida. Pero a nivel mundial esto se resiente. O sea, a nivel de la economía mundial todo esto se resiente. Por tanto, todos los que estén vivos y pasando por esta época de los 7 años también lo van a sufrir, mucho más recrudecido en el territorio. Entonces viene la mortandad, y estos son los primeros caballos, la gran mortandad que va a haber de los hombres, porque al mismo tiempo están cayendo los juicios de parte de nuestro Dios y están cayendo los juicios de parte del adversario. Así mismo. Y estos sellos llegan al sexto, y en el sexto se paran y comienzan las trompetas.
Y todo esto se va recrudeciendo, porque en las últimas 3 trompetas tenemos los 3 ayes. Estos 3 ayes sí que corresponden con los 3 últimos años y medio. ¿Por qué? Porque ciertamente ahí hacen su aparición aquí en la tierra, las langostas, hacen su aparición los 200 millones que están encarcelados desde el tiempo de Noé, reservados para ese tiempo y hora, y Miguel, que también lo hemos visto ya en días anteriores en las enseñanzas de Amparo, haciendo la guerra en esa bóveda y cayendo aquellas huestes espirituales que se nos dice en Efesios, que es con quien verdaderamente tenemos nuestra lucha. No contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de maldad en las regiones celestes. De manera que fijaros el caldo que ahí viene. ¿Okay? Y están cayendo estas plagas. Bueno, entre tanto, y es por esto que Amparo dice, cuando leemos el Apocalipsis no se entiende nada si no vemos cuando vuelve para atrás y te va dando más detalles de lo que te está enseñando. De ahí que el capítulo 7 nos diga que en este tiempo va a haber sellados 144.000, 12.000 de cada tribu. Y estos son ciertamente, otra vez, el número 12 siempre nos habla de gobierno. Como los 12 apóstoles, pues estos ciertamente tendrán un papel predominante entre todos los creyentes que haya en las iglesias de este tiempo. Y estos son los que se llaman las primicias, y ciertamente tienen ese evangelio. Y tienen una gran cosecha de toda aquella multitud que sabemos que van a ganar y se van a presentar delante del trono. Todo esto es hermosísimo, todo esto es lo que vamos viendo que Amparo lo está haciendo al microscopio, ¿entendéis? Pero es genial poderlo ver de una manera general. Y esto es lo que ocurre, que el capítulo 7 vuelve otra vez atrás y te está diciendo, dentro de este escenario, estos 144.000 son los que tienen este cometido, de llevar el testimonio a los judíos y las iglesias de creyentes mundiales, de donde tendrán una gran cosecha. Bueno, tenemos entonces en las trompetas, como digo, los 3 últimos hay, llegamos también vemos los 2 testigos, que estos estarán en el territorio, haciendo grandes señales, las mismas plagas que hubo en Egipto, estos tendrán poder para hacerlas y llevarán su testimonio con este poder, es decir, estos son, digamos que del ejército de nuestro Dios, de medio de sus creyentes, aquellos que, como en el Antiguo Testamento, llevaban su palabra. Estos son todos, los 144.000, estos 2 que van a ser asesinados. Asimismo, cuando salga aquel dragón que sea expulsado de esta bóveda celeste, le va a dar todo el poder de aquel caballo blanco, de aquella confederación, se va a levantar uno al cual Satanás le dé todo su poder. Anteriormente sabemos que va a hacer una guerra contra 3 y los va a vencer. Al principio esto es un pequeño cuerno, será uno de este caballo que no den las vistas al principio, pero que se engrandezca, y este mismo va a ser asesinado y ciertamente resucitado, y ahí ciertamente en esa resurrección hace guerra contra estos 2 santos y los vence. Pero nuestro Dios, como ha dicho Amparo, no se queda sin testimonios, porque va a emplear los ángeles para llevar este testimonio de la Ionian, del Evangelio Ionian. ¿Okay? Y de tal manera será cruel todo el escenario que solo se le pide a la gente que tema a Dios y que glorifique al Creador por detrás. No se le va a pedir más nada. Y lo van a llevar los ángeles de Dios.
¿Qué es lo que ocurre? Nuestro Dios avisa, porque además entre la sexta y la séptima trompeta, la última que es la sexta y la séptima, ahí entran las copas, que son la ira de Dios. Y es la ira de Dios. Y tanto los ángeles, el tercero y el segundo, que habla de la Babilonia que cae, es decir, están siempre avisando a los moradores de la tierra, a los hombres de las naciones, que no se junten con la bestia, porque si por un lado van a poder comprar y vender y usufruir de los productos de la tierra, también se van a tener que ver con la ira de Dios. Por eso dice que no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, porque de parte de nuestro Dios también recaen juicios y plagas destinadas a las huestes celestiales de maldad y a los hombres que adoran a la bestia. Asimismo, por tanto, la gente va a tener que dividirse. La gente va a tener que escoger si seguir al mundo y seguir a Satán o a Dios. Así mismo. De manera que todo esto es lo que estamos viendo. Hemos visto también, y lo veremos más de cerca, cómo va a salir la Babilonia. Sabemos que no solo es la bestia, sino el falso profeta. Uno es la parte militar, la parte política del mundo, y esto va a ser seguido por los religiosos del mundo. Se van a poner al lado de la bestia, y es el falso profeta. Este falso profeta tendrá su sede en la tal Babilonia, que es la representación mundial de todas las religiones y que ciertamente se colocan para engañar a las naciones de parte de la bestia. De manera que estos son los escenarios que se nos vuelven un tanto difíciles y que no podemos nosotros imaginarnos, sino permitir que el Espíritu nos vaya iluminando a medida que vamos avanzando. Ya no queda mucho en cuanto a la aparición de nuestro Dios en el Apocalipsis, como hace su aparición, ciertamente, y acaba con aquel caos que ahí va a haber cuando encarcele a todas las huestes durante los 1000 años que ahí vienen. Entonces vamos a entrar en lo que es el reino, vamos a entrar en lo que es ciertamente lo que Dios se ha propuesto que Israel llevase a cabo desde el principio, y si Israel hubiese sido capaz de mantenerse obedeciendo como prometió en el pacto con nuestro Dios, nosotros haremos todo lo que nuestro Dios nos ha ordenado, pues eso es lo que hubiese llevado a cabo en la tierra, pero vemos que fracasó, igual que fracasaron también los gentiles, dándoles Dios esta apertura en la esperanza de Israel, pero se comportaron de la misma manera, como se comportó, como vemos al mundo, y comportarse, separándose y llegando a la apostasía completa y total. ¿Cuándo se va a dar nuestra epifanía? Cuando esto llegue al colmo. Y está muy próximo, porque ciertamente las religiones han hecho con que el mundo de la política y de la religión vaya mano a mano, poniendo los ojos en el hombre y quitándolos de nuestro Padre Celestial. De manera que todo esto es lo que vamos viendo, y vamos viendo que cada vez está más cerca de esa apostasía, de ese alejamiento de nuestro Dios, toda la humanidad. Y los que temen a Dios están justamente en el medio, no son ni fríos ni calientes, como cuando, ahora que estoy en el libro del Éxodo, hay una parte en que
todo Israel dijo que iría a obedecer las ordenanzas de nuestro Dios, pero pocos versículos a seguir dijeron, continuaron adorando a sus dioses y a sus imágenes y al mismo tiempo temiendo a Dios. Sí, vemos creyentes, vemos mucha religión en el mundo, como cuando Jesucristo andaba aquí en esta tierra, lo que no faltaba era religión. Pero en ese ser tibios, ni fríos ni calientes, ¿entiendes? Queriendo efectivamente usufruir de las cosas de nuestro Dios, pero sin dejar de adorar al mundo. Bueno, pues ese es el estado al que va a llegar. En el Apocalipsis llegará ese tiempo. La iglesia última es la que dice Dios, te vomitaré de mi boca, en sí mismo. Y ciertamente esto es lo que vemos en el Apocalipsis, aunque nos resulte difícil porque lo estamos viendo al microscopio, poco a poco, viendo sus palabras. Pero si vais desde el principio, haciendo una lectura del libro, vais reconociendo el escenario general. Y de ahí que me pareció interesante hoy pues que hiciésemos esta pequeña retrospectiva más general que lo que está haciendo Amparo, porque es maravilloso lo que está haciendo, viendo versículo por versículo, y parece que se complica más de lo que aclara, pero si volvéis atrás y leéis otra vez, entonces se va haciendo cada vez más claro. ¿Okay? Y lo que vamos a ver a seguir es maravilloso, porque sí que vamos a ver después, cuando ya sea encarcelado este Satanás, que va a estar 1000 años atormentado ciertamente y ahí metido en su cárcel sin poder engañar a las naciones, pues cuáles son los propósitos de Dios y cómo la humanidad que sea perdonada, las naciones que pasen por la gran tribulación y que Dios les permita vivir en el milenio, serán todas perdonadas, pero como ciertamente pues una multitud como la arena del mar que no puede ser contada, obedecen fingidamente. Y al final de esos 1000 años, Satanás es suelto por un breve espacio de tiempo, lo cual nos dice que el corazón de estos fingidos estaba más que preparado para ponerse en sus filas y ciertamente querrán quitarle sus privilegios a Israel, que es el que está llevando el conocimiento de Dios por la tierra. Bueno, es maravilloso y yo quería agradecer otra vez a Amparo por el tiempo que se demora, porque con ella me estoy dando cada vez más cuenta de más y más y más detalles. Recordar, por último, que la palabra es inagotable, es decir, hasta que Cristo nos llame a ser manifiestos con Él en gloria, no vamos a parar de ver cosas y cómo se complementan unas con otras y cómo se enriquecen nuestro entendimiento. En esa pequeña luz que nos va dando nuestro Dios, pero que es maravillosa. De manera que fijaros de lo que nos libramos en la esperanza del gran secreto. Es maravilloso. De ahí que Él dice, no la pierdas de vista, tu esperanza, no pierdas de vista tu supremo llamamiento, porque ciertamente supera todo lo que puede haber en otras esperanzas y en otros llamamientos, de los cuales pues muchos sí que van a pasar al Apocalipsis. Gracias, Juan. Bueno, maravilloso poder ver este cuadro general porque sí hemos aprendido muchas cosas. Entonces, Dios ha tenido a bien enseñarnos. Bueno, muy bien. ¿Alguien que desee, por favor, cerrar con una oración? Yo